¿Alguna vez sentiste que tus días se escapan mientras sigues aplazando todo? Como si un ejército invisible de zombies en tu mente devorara tu tiempo y energía, y no pudieras detenerlos. Hoy, vamos a descubrir juntos cómo enfrentar esa batalla interna contra la procrastinación, antes de que sea demasiado tarde. Pero cuidado, esta historia apenas comienza. En un pequeño pueblo donde todo parecía marchar con normalidad, vivía un joven llamado Leo. Leo tenía grandes sueños, quería crear, aprender, crecer. Pero cada día, cuando intentaba avanzar, algo lo detenía. Era como si un ejército de zombies invisibles, esos que llamamos procrastinación, invadiera su mente, robándole su voluntad y energía. Cada mañana, Leo se sentaba frente a su escritorio con la mejor intención de trabajar en sus proyectos, pero pronto el teléfono vibraba, una serie nueva en la pantalla llamaba su atención, o simplemente el miedo a fracasar lo paralizaba. Día tras día, la montaña de tareas crecía, y con ella, su frustración. Un día, cansado de sentirse atrapado, Leo decidió buscar ayuda. Se adentró en un jardín mágico donde las plantas luchaban contra zombies incansables, un mundo donde cada planta tenía un propósito y una estrategia para vencer a la oscuridad. Allí comprendió que la procrastinación era como esos zombies, una amenaza constante, pero que, con las herramientas adecuadas, podía ser derrotada. Leo aprendió que para vencer a la procrastinación primero debía entender qué la alimentaba: el miedo, la incertidumbre, la falta de un plan claro. Como las plantas que usaban su energía sabiamente para detener a los zombies, él necesitaba establecer pequeñas metas diarias, construir hábitos sólidos y usar su energía mental en lo que realmente importaba. Sin embargo, la batalla no era fácil. A veces, los zombies volvían más fuertes, y Leo caía en la tentación de dejar todo para mañana. Pero cada vez que lo hacía, recordaba las flores y plantas valientes que resistían el ataque, y eso le daba fuerzas para levantarse. Después de entender que la procrastinación era un ejército de zombies invisibles, Leo sabía que no bastaba con solo desear cambiar. Tenía que actuar con inteligencia, estrategia y paciencia, tal como las plantas en su mundo mágico que resistían oleada tras oleada. Dividir la tarea en pequeñas batallas. Leo recordó que enfrentar un ejército entero era imposible de un solo golpe. Así que empezó a dividir sus proyectos grandes en pequeñas tareas, como si cada tarea fuera una planta que debía colocar estratégicamente en su jardín. En lugar de terminar el informe, pensaba, escribir el primer párrafo, o buscar 3 datos clave. Esa simple división reducía el miedo y la ansiedad, porque cada tarea era manejable, casi pequeña, y podía avanzar sin sentir que el tiempo se le escapaba. La regla de los 5 minutos. Una de las herramientas más poderosas que descubrió fue empezar con solo 5 minutos. Leo se decía, solo voy a trabajar en estos 5 minutos. Y muchas veces, esos 5 minutos se convertían en 30, una hora, porque el primer paso era el más difícil, pero una vez comenzaba, el impulso lo llevaba lejos. Esa pequeña regla era como plantar una semilla que empezaba a crecer. La acción inicial vencía a la parálisis. Crear un ambiente que ayudara a resistir los zombies. Leo entendió que su entorno podía ser su mejor aliado o su peor enemigo. Quitó todas las distracciones que alimentaban a sus zombies, el celular en modo avión, las redes sociales bloqueadas, el espacio de trabajo ordenado y solo con lo necesario. Además, usó sonidos de concentración, y sí, hasta algo de música suave para energizarse, igual que el sol ayuda a las plantas a crecer. El poder de la rutina y los hábitos. Como las plantas que crecen siguiendo ciclos naturales, Leo empezó a construir una rutina diaria. Decidió que cada día tendría un bloque fijo para trabajar, sin interrupciones. Esa disciplina, aunque al principio parecía rígida, se volvió su escudo contra la procrastinación. Al principio costaba, pero con el tiempo, la mente empezó a asociar esa hora con productividad, y los zombies se debilitaban. Recompensas y autocuidado. Cada pequeña victoria merecía ser celebrada. Leo empezó a premiarse después de cumplir sus objetivos. Un paseo corto, un café, o un capítulo de su serie favorita, siempre que fuera después de cumplir con su tarea. Además, aprendió que descansar y cuidar su salud física y mental eran fundamentales. Dormir bien, hacer ejercicio y tener momentos de pausa fortalecían su mente para la batalla diaria. Pero, aunque Leo había avanzado mucho, descubrió que aún había un enemigo oculto más poderoso que los zombies visibles, el sabotaje interno. Esa voz que dice, no puedo, no soy suficiente, mejor dejo para mañana. Leo había aprendido a enfrentar a los zombies visibles de la procrastinación, dividir tareas, empezar con 5 minutos, crear rutinas, cuidar su entorno y recompensarse. Pero quedaba una batalla más difícil, oculta en las sombras de su mente, el sabotaje interno. Esa voz interna que susurraba con dudas, miedo y excusas, como un zombie aún más peligroso porque estaba dentro de él.
no eres capaz, ¿para qué esforzarte? Mañana será mejor. Un día, mientras trabajaba en su proyecto, esa voz comenzó a aumentar su volumen, intentando derribar toda la estructura que había construido. Leo sintió el miedo y la inseguridad, pero esta vez decidió no huir. Cerró los ojos y respiró profundo. Reconocer la voz del sabotaje. Leo aprendió que el primer paso para vencer esa voz era reconocerla sin pelear ni huir. Era como cuando en Plants vs Zombies ves al zombie acercarse y sabes que no basta con esconderse, tienes que enfrentarlo. Cada vez que esa voz aparecía, Leo la escuchaba, la nombraba. Ah, ahí está mi miedo, ahí está mi duda. Reconocerla le quitaba poder, porque dejarla fuera de control era lo que la hacía crecer. Reescribir el diálogo interno. En lugar de dejar que esa voz lo derribara, Leo empezó a reemplazarla con afirmaciones positivas, basadas en lo que ya había logrado. He avanzado mucho, puedo seguir un paso a la vez, cada día soy más fuerte. Era como plantar nuevas semillas en su mente, semillas que crecían fuertes y resistentes. No fue fácil ni rápido, pero con práctica, esas afirmaciones se hicieron cada vez más naturales. Visualizar el éxito. Leo creó un hábito poderoso. Cada mañana, antes de empezar, cerraba los ojos y se imaginaba logrando sus metas. Se veía feliz, realizado, trabajando con energía y sin distracciones. Esa visualización activaba en su cerebro la motivación y la confianza, haciéndolo sentir que el éxito era posible y cercano. Pedir ayuda y apoyo. Leo también aprendió que no tenía que luchar solo. Compartió sus metas con amigos y familiares, buscó mentores, y usó su entorno para mantenerse motivado. A veces, un consejo, una palabra de aliento o simplemente saber que alguien cree en ti puede derribar muros que parecían imposibles. Con el tiempo, Leo descubrió que la procrastinación no había desaparecido completamente, pero ya no gobernaba su vida. Había aprendido a verla como un enemigo al que podía enfrentar, armado con estrategias, hábitos y una mente fuerte. Cada día era una pequeña batalla ganada, y él se sentía más vivo, más enfocado, más libre. Después de haber ganado muchas batallas contra la procrastinación, Leo sabía que el camino no terminaba ahí. Había aprendido a enfrentar los zombies visibles, a controlar el sabotaje interno, pero el mundo seguía cambiando, y con él, las distracciones y desafíos también. Ahora necesitaba técnicas avanzadas para sostener ese progreso y evitar caer en viejos hábitos. La gestión consciente del tiempo, la técnica Pomodoro. Leo empezó a usar la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar concentrado durante 25 minutos y luego tomar un descanso corto de 5 minutos. Estos intervalos permitían mantener la energía y evitar el agotamiento mental. Como si fuera una batalla en oleadas, Leo luchaba con intensidad durante esos minutos y luego se retiraba para recargar fuerzas. Esta técnica ayudaba a mantener el enfoque y a hacer que cada minuto contara. Planificación semanal y revisiones diarias. Además, Leo comenzó a planificar su semana con anticipación, estableciendo objetivos claros para cada día y revisando al final de la jornada qué había logrado y qué podía mejorar. Esta revisión constante lo mantenía consciente de su progreso, celebrando las victorias y aprendiendo de las caídas, sin caer en la autocrítica destructiva. Cultivar la resiliencia emocional. Leo comprendió que el camino nunca sería lineal y que habría días difíciles. Por eso, empezó a trabajar en su resiliencia emocional, aceptando que el fracaso o el retroceso no eran el fin, sino parte del proceso. Cuando caía, se levantaba sin culpa ni juicio, porque sabía que cada intento era un paso hacia adelante. Crear un sistema de apoyo sólido. Saber que no estaba solo hizo toda la diferencia. Leo mantuvo contacto con personas que compartían sus objetivos y valores, creó grupos de estudio y trabajo, y se rodeó de influencias positivas. Este sistema de apoyo era como un jardín cuidado por muchos, donde cada planta ayudaba a crecer a las demás. Alimentar la motivación con propósitos claros. Finalmente, Leo mantuvo vivo su motor interno recordando siempre, por qué, hacía lo que hacía. Tenía claro que sus metas no eran solo tareas, sino pasos hacia una vida con sentido, propósito y realización. Cada vez que sentía flaquear, volvía a ese, por qué, y encontraba nuevas energías para seguir adelante. Leo había logrado transformar su lucha contra la procrastinación en un estilo de vida. Su mente y su corazón trabajaban juntos, como un equipo invencible, y su jardín interior florecía cada día más. Leo estaba avanzando, sus días eran productivos, su enfoque más fuerte, y su mente más clara. Pero un lunes gris, sin razón aparente, algo cambió. Abrió los ojos y no quiso levantarse. Las ganas de trabajar desaparecieron. Su motivación estaba ausente, y como si todo lo aprendido hubiera sido borrado, cayó en la trampa más silenciosa, la recaída. El regreso de los zombies dormidos. Como zombies que habían estado enterrados bajo tierra, las excusas regresaron una a una.
Solo por hoy, estoy muy cansado, no pasa nada si lo dejo para mañana. Leo, confundido, cedió. Un día sin avanzar se convirtió en 2, luego en una semana. La culpa empezó a crecer como una niebla espesa que lo rodeaba. La trampa de la culpa paralizante. Lo peor no era no avanzar. Lo peor era la culpa. Sentía que había fallado, que todo lo construido se había derrumbado. La voz del autosabotaje regresó con más fuerza que nunca. ¿Ves? No eras tan fuerte, esto nunca cambiará. Leo estuvo a punto de rendirse. Recordar que la recaída no es el final. Pero una tarde, mientras caminaba en silencio por el parque, recordó algo que había escrito en su cuaderno semanas atrás. Una caída no borra todo el camino que ya recorriste. Solo es una pausa, puedes levantarte. Esa frase encendió una chispa. Volvió a casa, no intentó recuperar todo en un día. Solo escribió sus 3 tareas más simples para el día siguiente. Y cumplió 2. Al día siguiente, hizo 3. Y así, lentamente, reconstruyó su ritmo. Aprender de la caída. Leo comprendió que la recaída era parte del proceso, no una señal de fracaso. Era una lección disfrazada. Había descubierto algo esencial: la recuperación es más poderosa que la perfección. Así que comenzó a documentar cada vez que caía, por qué sucedía, qué sentía, cómo salió. Ese diario se convirtió en su guía personal para futuras batallas. Crear una red de emergencia. Para evitar perderse solo en el camino otra vez, Leo construyó una red de emergencia. Una lista de recordatorios positivos. Un amigo al que podía escribir solo para decir, estoy volviendo a caer. Un video motivador que él mismo grabó en su mejor momento. Un día de reseteo, donde no trabaja, no se juzga, solo respira y se reconecta con su propósito. La recaída no lo destruyó, lo hizo más sabio, ahora es más fuerte. Después de varios meses de lucha constante, Leo había recorrido un largo camino. Había aprendido a organizar su tiempo, a construir hábitos sólidos y a mantener su motivación viva. Pero la batalla contra la procrastinación era una guerra que nunca terminaba del todo. Ahora, Leo estaba listo para un nuevo nivel: anticipar las trampas que el futuro le pondría, antes de que se convirtieran en obstáculos. Detectar las señales tempranas. Leo comenzó a prestar atención a las pequeñas señales que indicaban que los zombies de la procrastinación se acercaban. Un día con poco sueño. Un proyecto que parecía abrumador. Una distracción que parecía inofensiva. Detectar estos indicios temprano era como ver a los zombies acercarse desde lejos, y podía prepararse para enfrentarlos con mayor efectividad. Crear planes de contingencia. Para cada posible obstáculo, Leo elaboró planes alternativos. Si estaba cansado, reduciría el tiempo de trabajo pero sin detenerse por completo. Si el proyecto parecía inmenso, aplicaría la técnica del paso de hormiga, avanzar poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Esta flexibilidad le daba confianza para no rendirse ante las dificultades inesperadas. Autoevaluación profunda y honesta. Leo instauró momentos de reflexión profunda, donde se preguntaba sin excusas qué estaba funcionando y qué no. Esta autoevaluación le permitió ajustar su estrategia y evitar caer en ciclos repetitivos de procrastinación. Fortalecer la mentalidad de crecimiento. Leo abrazó la idea de que cada tropiezo era una oportunidad para aprender. Ya no veía el fracaso como algo negativo, sino como una semilla de crecimiento. Esa mentalidad de crecimiento le ayudaba a ser paciente y perseverante. Mantener la conexión con su propósito. En medio de cualquier tormenta, Leo recordaba su ¿por qué?, ese motor interno que lo impulsaba a seguir adelante, y eso lo mantenía firme. Leo entendió que la procrastinación no era un enemigo que se vencía para siempre, sino una sombra que siempre intentaría aparecer. La clave estaba en ser consciente, adaptarse y nunca dejar de luchar. Esta etapa era la verdadera maestría: vivir con la claridad de que el cambio es un proceso continuo. Después de tantas batallas ganadas y algunas perdidas, Leo había llegado a una nueva etapa. Ya no se trataba solo de vencer a la procrastinación, ahora quería dominar su entorno, blindar su progreso, y convertirse en alguien que no necesitara motivación, porque vivía en automático hacia su propósito. Sabía que el mundo moderno estaba lleno de zombies disfrazados, notificaciones, redes sociales, comparaciones, excusas nuevas cada día. Así que decidió tomar una decisión radical. El entorno no es neutro, lo configuras o te consume. Leo se dio cuenta de algo clave: tu entorno te gana si no lo diseñas tú. Así que convirtió su teléfono en una herramienta de enfoque. Eliminó redes sociales innecesarias. Activó modo concentración cada mañana. Puso recordatorios visuales por toda su casa. Hazlo ahora, no esperes motivación, tu futuro empieza hoy. Tecnología a su favor: automatizar lo esencial. Instaló apps para bloquear páginas durante sus horas productivas. Programó alarmas con frases motivadoras que él mismo grabó. Organizó su calendario como un guerrero organiza su arsenal. Cada hora tenía un propósito claro.
Ya no dependía de su estado de ánimo. El sistema lo guiaba incluso en sus días más flojos. Mini hábitos blindados. Leo entendió que los grandes cambios eran frágiles si dependían de la fuerza de voluntad. Por eso, diseñó mini hábitos que jamás fallaba. Escribir una línea cada mañana. Estudiar 5 minutos antes de dormir. Hacer 10 flexiones al despertar. Pequeños, pero sólidos como acero. Y al repetirlos, se volvieron parte de su identidad. Servir para crecer. Ya no solo lo hacía por él. Leo comenzó a compartir lo que aprendía. Grabó videos, escribió artículos, ayudó a otros a salir de sus propias trampas mentales. Cuando enseñas, tu compromiso se multiplica. Su propósito dejó de ser individual y se volvió colectivo. El legado que decidió dejar. Leo sabía que la batalla contra la procrastinación era solo el principio. Ahora su misión era más grande: construirse a sí mismo cada día con intención, con disciplina, y con un corazón dispuesto a servir. Un día, frente al espejo, sonrió. Ya no era el mismo chico que postergaba todo. Ahora era un arquitecto de su destino. Y en su cuaderno escribió su última frase, la que resume todo su viaje. No vencía la procrastinación, la convertí en el fuego que me forja cada día. Y tú, que estás viendo esto mientras el fondo de Plants vs Zombies 2 fluye en pantalla, tienes que preguntarte algo. ¿Vas a seguir dejando que los zombies de tus excusas te devoren poco a poco, o vas a convertirte en el héroe de tu propia historia? Empieza hoy, 5 minutos bastan, porque a veces, un solo paso cambia toda tu vida. Sigue y toca la campanita para más video que te ayuda a